Hola, les damos la bienvenida a todos a nuestra capacitación Conozca sus derechos. Les queremos brindar información sobre sus derechos en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Inmigración. También les brindaremos algunas herramientas e información para que ustedes y sus familias puedan prepararse mejor en caso de que se aplique la Ley de Inmigración. Hay muchas cosas que no podemos controlar, pero podemos asegurarnos de que cuenten con la información necesaria. Esta información la hemos adaptado de los recursos de MIRA, que es la Coalición de Representación de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. Esta organización aboga por mejorar la vida de los inmigrantes y los refugiados en Massachusetts, y su objetivo es crear un estado en el que todos podamos prosperar y participar en la vida social, económica y cívica de nuestra ciudad, sin importar de dónde venimos o cómo llegamos. Nosotros somos la Oficina de Asuntos de Inmigrantes para la Alcaldía de Somerville y nuestro objetivo es apoyar a la comunidad inmigrante de nuestra ciudad. Acerca de Somerville, podemos contarles que desde 1987 la ciudad ha proclamado como una ciudad santuario. Si necesita más ayuda o tiene preguntas específicas, comuníquese con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes en Somerviva en el enlace somerviva.gov/somerviva o escanee el código QR de esta página. Ahora comenzaremos con una breve descripción de lo que es el servicio de inmigración. Existen tres grandes organismos en el Departamento de Seguridad Nacional. El primero, del que hablaré, es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE, que constituye la Policía de Inmigración de Estados Unidos. El ICE detiene a las personas que intenta deportar y también representa al gobierno ante la Corte de Inmigración. El segundo es el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Custom and Border Protection. También lo nombraremos desde ahora en adelante como CBP, que es la Policía de Inmigración en la frontera de Estados Unidos. También ellos pueden aplicar la ley en cualquier lugar dentro del área de 100 millas a lo largo de las fronteras terrestres y costeras. Es posible que vean oficiales de CBP en las fronteras de Canadá y México y también en todos nuestros aeropuertos internacionales. El CBP también realiza controles en cualquier lugar situado de al menos de 100 millas de la frontera. Por ejemplo, es posible que escuchen hablar de puestos de control en las carreteras en Maine, Vermont, New Hampshire o el norte de Estados Unidos, en Nueva York. Y luego está el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, US Citizen and Immigration Service, conocido también como USCIS, que ellos revisan las solicitudes y realizan entrevistas de asilo, permisos de residencia, visados especiales y la ciudadanía. Pueden otorgar estatus a las personas que cumplen con los requisitos, pero también pueden rechazar solicitudes. Desafortunadamente, son muchas las formas que el Departamento de Inmigración puede usar para encontrar personas a quienes quieren deportar. El CBP detiene a muchas personas en la frontera cuando intentan ingresar a Estados Unidos sin documentos válidos. Los oficiales de ICE también pueden detener a las personas que ya están en Estados Unidos. Cuando la policía detiene a una persona y la acusan de un delito, sus huellas dactilares se comparten en el Departamento de Inmigración, que puede decidir detener a una persona y someterla a un proceso de deportación. Una de las formas más comunes en que la policía puede identificar a las personas es a través de los controles de tráfico. Hablaremos más adelante sobre sus derechos si los tienen mientras conducen.
pero deberían tomar medidas ahora para asegurarse de tener su licencia y un registro válido de su vehículo. La aplicación de la ley también puede producirse en el marco de una redada o un esfuerzo específico por detener personas concretas. El Departamento de Inmigración puede tratar de deportar a personas porque no tienen estatus legal en los Estados Unidos. También pueden tratar de deportar a personas que hayan cometido ciertos delitos o a quienes se hayan condenado por ellos. A veces, la condena, incluso por delitos menores, puede llevar a la deportación. También se puede deportar a una persona por infringir las leyes de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido por un visado o ingresar ilegalmente o cometer fraude. Cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede ser objeto de deportación. Las personas que no gozan de condición migratoria pueden resultar deportadas por el mero hecho de no tener dicha condición. Sin embargo, incluso las personas con condición migratoria a veces pueden resultar deportadas, generalmente si se les condena por un delito. Si presentaron una solicitud de asilo, no se los podrá deportar hasta que un juez de inmigración revise su solicitud e incluso entonces es posible que puedan presentar una apelación. La mayoría de los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos tienen derecho a un proceso justo y no se puede ordenar su deportación sin antes celebrar una audiencia ante la Corte de Inmigración. Entonces, ahora que analizamos en qué consiste la aplicación de la ley de inmigración, veamos cuáles son sus derechos. Lo primero que debes saber es que todas las personas que viven en Estados Unidos gozan de ciertos derechos básicos en virtud a la Constitución de Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía o condición migratoria. También quiero señalar que las personas no siempre sienten seguridad a la hora de hacer valer sus derechos. El objetivo de esta capacitación es enseñarles cómo hacer valer sus derechos si así lo desean. Sin embargo, para tomar una decisión informada sobre si deben hacer valer sus derechos y cómo hacerlo, primero deben saber cuáles son. Quiero comenzar compartiendo una herramienta muy útil, una tarjeta de Conozca sus derechos. Existen muchas versiones de estas tarjetas, pero la que más muestra aquí se conoce como la tarjeta roja y la elaboró una organización en California. Hacer valer el derecho a permanecer en silencio puede ser difícil. Por lo tanto, puede ser útil contar con una herramienta como esta tarjeta para que puedan comunicarle al oficial que desean permanecer en silencio y no responder ninguna pregunta. Por un lado, se indica en inglés que no desea hablar con el oficial y elige ejercer su derecho constitucional de permanecer en silencio y no brindar su consentimiento al oficial para registrar su hogar sin una orden judicial. Por otro lado, el idioma principal de la persona se les recuerda sus derechos constitucionales. Si la policía o el Departamento de Inmigración los detienen, simplemente puede entregarles esta tarjeta sin decir nada más. Entonces, ¿cuáles son esos derechos si el Departamento de Inmigración se presenta en su hogar? Lo primero que debe tener en cuenta es que si el Departamento de Inmigración o la policía tocan su puerta, no debe abrir de inmediato. En cambio, primero deben pedirles a los oficiales que se identifiquen. Pueden preguntarles, ¿son policías o del Departamento de Inmigración? Sin embargo, es posible que no les digan la verdad. Por lo tanto, es importante preguntar a los oficiales si cuentan con una orden firmada por un juez. Si dicen que sí, pídanles que les muestren la orden
Pueden hacer eso deslizando la orden por debajo de su puerta, sosteniéndola contra una ventana o sosteniéndola para que ustedes puedan verla a través de la mirilla. Si el oficial les muestra una orden judicial, es decir, una orden firmada por un juez y tiene su dirección, entonces deben abrir la puerta. En un minuto les enseñaré a reconocer una orden judicial. Si no cuenta con una orden judicial, puede optar por mantener la puerta cerrada. Pueden deslizar la tarjeta de "Conozca sus derechos" por debajo de la puerta y decirle al oficial: "Solicito mi derecho al silencio y a un abogado". Deben llamar a un abogado de inmigración si tienen uno, o a su organización local de derechos de los inmigrantes, o a un amigo o familiar ciudadano estadounidense para informarles lo que está sucediendo. ¿Cómo pueden saber si el papel que les muestra el oficial es una orden judicial? Una orden judicial puede tener un aspecto diferente según el tribunal que la haya emitido. Sin embargo, todas tendrán la firma de un juez, así que busque la firma y vea si dice juez debajo. A la izquierda puede ver un ejemplo de una orden firmada por un juez. Los oficiales de inmigración rara vez cuentan con una orden firmada por un juez. En cambio, lo que suelen mostrar es una orden de inmigración llamada Orden de Detención de Extranjero. Dirá Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la parte superior, y estará firmada por un agente de ICE en lugar de un juez. Esto le da la autoridad para detener a la persona nombrada en la orden, pero no le da permiso para ingresar a la casa, incluso si sospechan que la persona que está buscando está en la casa. Recuerde que si el ICE no cuenta con una orden judicial, no tiene la obligación de abrir la puerta de sus casas. Si tienen una orden de arresto judicial, aún así, no es necesario que abran la puerta. En cambio, la persona cuyo nombre aparece en la orden judicial puede salir de la casa. Esto protegerá a otros miembros del hogar que no estén incluidos en la orden judicial. Si cuentan con una orden judicial de registro, entonces deben abrir la puerta, pero esto es muy raro. Licencias de conducir. A continuación, hablaré brevemente sobre la detención mientras conducen. Lo primero que debes saber es que si vive en Massachusetts, puede obtener una licencia de conducir independientemente de su ciudadanía o condición migratoria. La información que comparten con el Registro de Vehículos de Motor, RMV, cuando solicitan una licencia, no se puede compartir con el Departamento de Inmigración, excepto en circunstancias muy raras. Por lo general, cuando obtienen una licencia por primera vez, primero se les otorga un permiso de conducir. Después de tener el permiso, por 6 meses, deben realizar el examen práctico para así obtener su licencia completa. Mientras tengan el permiso de conducir, deben tener a otra persona sentada a su lado en el automóvil cada vez que conduzcan. Esa persona debe tener al menos 21 años y haber conducido durante al menos un año. No pueden conducir sin compañía mientras tengan el permiso de conducir. Esto se considera conducir sin una licencia válida. Por lo tanto, debe considerar la posibilidad de obtener su licencia de conducir completa lo antes posible. Entonces, ¿qué debe hacer si la policía o las autoridades de inmigración lo detienen mientras conduce? Lo primero que debe recordar es que deben detenerse de manera segura. Permanezcan en el auto y coloquen las manos en el volante para que el oficial pueda verlas. Si necesita buscar en su bolsillo, bolso o guantera
para obtener su licencia o registro, pídale permiso al oficial para hacerlo primero para que no crea que está buscando un arma. Como conductores deben brindar su nombre y dirección. Sin embargo, no necesitan responder ninguna otra pregunta, incluidas las preguntas sobre dónde nacieron o cuál es su condición migratoria. En cambio, pueden decirle al oficial que están ejerciendo su derecho a permanecer en silencio y mostrarle su tarjeta de Conozca sus derechos. La policía solo puede registrar su auto si ustedes involucrados en un delito. Consentimiento pueden indicar o si tienen claramente que no brindan su consentimiento para un registro. Sin embargo, la policía decide registrar su auto, no interfieran. Los pasajeros en el auto pueden preguntar si se pueden retirar y luego pueden marcharse si es seguro hacerlo. Por último, es importante no facilitar documentos falsos, ni siquiera llevarlos con ustedes. Si los detienen, las autoridades de inmigración pueden registrarlos y el hecho de tener documentos falsos complicará su caso. Y si las autoridades de inmigración o la policía lo detienen en un lugar público, de nuevo, es importante recordar mantener la calma y no correr. Pregunten si queda bajo arresto o si pueden marcharse. Se les dicen que no quedan bajo arresto y que pueden irse, márchese con calma. Si los detienen o arrestan, no se resistan. Dígale a la oficina que desean ejercer su derecho, permanecer en silencio y hablar con un abogado. Las autoridades de inmigración o la policía no pueden tomarle las huellas dactilares a menos que los arresten. Recuerde que nunca deben facilitar documentos falsos. Si cuentan con un documento de inmigración válido y tienen 18 años o más, por ley tienen la obligación de llevar sus documentos de inmigración consigo en todo momento. Estas son algunas medidas que pueden tomar para prepararse. Revisen esta información y conozcan sus derechos en caso de que un oficial les haga preguntas o presente en su casa. Mencione números de teléfonos importantes como el número de su abogado o de una organización comunitaria en la que confíen y de algunos familiares. Si los detienen o arrestan, es posible que solo puedan realizar una llamada telefónica, por lo que es importante memorizar los números de teléfono correctos. Si tienen un abogado, primero deben llamar a su abogado. Si no cuentan con uno, llamen a un familiar y pídanle que se comuniquen con un abogado lo antes posible. Piense en un ciudadano estadounidense o en alguien con una condición migratoria segura en quien confíen y que pueda pagar su fianza de inmigración para que los pongan en libertad si los detienen es una buena idea hablar con esta persona con anticipación. Si los arrestan o detienen, no firmen nada ni acepten la salida voluntaria sin consultar primero con un abogado. Asegúrese de consultar con un representante legal calificado y no confíen en los oficiales de inmigración. Les dicen sobre sus derechos. No tienen la obligación de decirles la verdad ni de informarles todos sus derechos legales. Siempre tienen derecho a guardar silencio, llamar a un abogado o familiar, recibir visitas de un abogado y comunicarse con su consulado si cree que su consulado puede ayudarlos. Si detuvieron a alguien que conocen, pueden usar el localizador de detenidos en línea en locator.ice.gov para ver dónde lo detuvieron. Necesitarán saber el país de nacimiento de la persona, así como su número de registro de inmigrante. Este es un número de identificación de inmigración o su nombre completo. Si detuvieron a alguien, suele producirse un retraso antes
de que la información sobre su ubicación está disponible en el sistema de localización de detenidos en línea. Cuando las autoridades de inmigración deciden deportar a alguien, puede optar por ingresarlo en un centro de detención de inmigrantes. Las autoridades de inmigración no detienen a todos los que están en proceso de deportación en la Corte de Inmigración. Si los detienen, muchas personas pueden ser puestas en libertad, pagando una fianza. En ocasiones, las autoridades de inmigración establecen un monto de fianza, pero ustedes pueden solicitar que el juez de inmigración revise la decisión sobre la fianza. Lo ideal es trabajar con un representante legal para preparar esta solicitud, ya que es posible que solo puedan pedirle al juez que revise el monto de la fianza una vez. Al solicitar la libertad bajo fianza, es importante demostrar que asistirán a las futuras audiencias judiciales ante la Corte de Inmigración y que tienen fuertes lazos familiares y comunitarios. La fianza se puede establecer por un importe de tan solo $1,500, pero muchas veces será por una cantidad superior. Solo alguien que sea ciudadano estadounidense o tenga una condición migratoria segura debe ir al Departamento de Inmigración para pagar la fianza. El siguiente tema que analizaremos es el hecho de conocer sus derechos cuando se trata de sus hijos y su familia. Si ustedes son padres, tienen derecho como padres independientemente de su condición migratoria. En las interacciones con los oficiales de inmigración, por lo general, no tienen la obligación de facilitar información sobre sus hijos. Sin embargo, si ustedes son el cuidador principal de un niño, deberá comentarle eso al oficial de inmigración, ya que puede afectar la decisión de detenerlos. Si la autoridad de inmigración les detienen, ustedes tienen derecho a hacer arreglos para el cuidado de sus hijos. Pueden solicitar una llamada telefónica adicional para realizar estos arreglos y preguntar cómo podrán ponerse en contacto con sus hijos. Si sus hijos están en el sistema de cuidado temporal o hay un caso en el Tribunal de Familia con respecto a sus hijos, ustedes tienen derecho a participar en dichos procedimientos, incluso si los detuvieron o después de que los hayan deportado. La detención y deportación de inmigrantes no debe considerarse el abandono de sus hijos. Es útil prepararse como familia. Los representantes de Massachusetts elaboraron un paquete de consejos para familias inmigrantes que está disponible en inglés, español, portugués, criollo haitiano. Algunas partes también están disponibles en árabe. Boston Medical Center también elaboró un plan de preparación familiar que puede resultar especialmente útil para las familias con necesidades médicas importantes. Entonces, ¿en qué consiste un plan de preparación familiar? Un plan de preparación familiar constituye una herramienta que puede ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre cómo cuidar a su familia en caso de detención migratoria o deportación de un padre o una madre. Sirve de guía a la hora de tomar decisiones como quién quieren que cuide de sus hijos en su ausencia, planes para satisfacer las necesidades educativas, médicas y emocionales de sus hijos y, en algunos casos, planes para las reunificaciones con sus hijos. Estas son algunas medidas que pueden tomar
para prepararse con anticipación. Revisen la información sobre qué adultos de confianza tienen permiso para recoger a sus hijos de la escuela o cualquier actividad. Díganle a la escuela que no desean que la información de su familia se incluya en el directorio de la escuela a fin de proteger su privacidad. Registren el nacimiento de sus hijos en el consulado de su país de origen. Si sus hijos desean viajar o mudarse a su país de origen, podría ser más sencillo si sus nacimientos ya están registrados en el consulado. Solicite pasaportes para sus hijos. Si sus hijos nacieron en Estados Unidos, soliciten un pasaporte estadounidense. Por lo general, ambos padres deben dar permiso para que un niño obtenga un pasaporte. Si tienen la custodia legal exclusiva, no necesita el permiso del otro progenitor para obtener un pasaporte estadounidense. En Massachusetts, las madres solteras gozan de la custodia exclusiva a menos que un tribunal haya decidido lo contrario. Redacten una carta de viaje para permitir que sus hijos viajen fuera de Estados Unidos con un adulto de confianza. También deberían plantearse quién puede cuidar a sus hijos si los detienen o deportan. Hay una serie de opciones que pueden considerar que van desde las informales hasta formales. La adopción más informal es simplemente hablar con un familiar o amigo que deseen que cuide de sus hijos. También pueden expresar por escrito a esta persona de confianza cuáles son sus deseos para sus hijos o qué quieren que suceda en caso de emergencia. Esto no requiere ningún documento formal, pero no le otorga al cuidador ningún derecho legal para manejos con la escuela o con el médico de sus hijos. Una adopción más formal es completar una declaración jurada de autorización del cuidador. Con este documento, se le otorga al cuidador de su elección el derecho a tomar decisiones sobre la atención médica y la educación de sus hijos por un periodo de hasta 2 años. No les quita ninguno de sus derechos como padres. El documento debe estar firmado por el padre, la madre o ambos, así como por 2 testigos, y debe certificarse. Encontrarán un ejemplo de documentos en el paquete de Massachusetts llamado Consejos para Familias Inmigrantes. Otra opción es el formulario de autorización de agente temporal. Al igual que la declaración jurada de autorización, el cuidador, le permite al cuidador tomar decisiones sobre la atención médica y la educación, pero también agrega poder sobre las finanzas. Solo es válido por 60 días, pero se puede renovar. Ambos padres deben firmarlo si es posible y también deben firmarlo el cuidador y 2 testigos. La opción más formal es solicitar la tutela ante un tribunal de familia. Si el juez del tribunal de familia nombra a un tutor, el tutor tiene la autoridad de ejercer los mismos derechos que los progenitores y lo hace en lugar de los progenitores. Es posible que un juez de un tribunal de familia no siempre esté de acuerdo con esa elección acerca de quién debe ser el tutor de sus hijos, por lo que es posible que esta no siempre sea la opción correcta. Consulte con un abogado de familia antes de pedirle a un tribunal de familia que tome medidas con respecto a sus hijos. El último aspecto sobre la preparación
En el caso de la inmigración es importante guardar todos los documentos. Traten de guardarlos en un lugar seguro. Esto puede incluir sus documentos de inmigración, pero también sus certificados de nacimiento y los de su familia, registros de salud, pasaportes y más. Se recomienda realizar una copia de todos los documentos importantes y entregárselas a una persona de confianza para que las guarde. También pueden tomar fotografías de documentos importantes de inmigración para guardarlas en su correo electrónico o dispositivo móvil, de modo que puedan acceder a ellas fácilmente cuando las necesiten. Muchos documentos de inmigración tienen el número de identidad de inmigración de la persona, también llamado número de registro de inmigrante. Este es un número importante que puede ayudarnos a identificar información sobre su caso. Algunos documentos pueden incluir otra información importante, como la fecha de su próxima audiencia o entrevista en la Corte de Inmigración. Estas fechas son muy importantes. Si no se presenta a una audiencia en la Corte de Inmigración, puede que se ordene su deportación en su ausencia. Ahora nos gustaría analizar brevemente el acceso a los beneficios públicos. El acceso a los beneficios públicos suscitó mucho temor en las comunidades de inmigrantes. Las personas temen que, si acceden a beneficios públicos, haya consecuencias relacionadas con su condición migratoria. Entonces, antes de analizar en detalle la regla de la carga pública, quiero comenzar aclarando algunas cosas. Los padres inmigrantes siempre pueden solicitar beneficios para sus hijos ciudadanos estadounidenses, incluso si los padres inmigrantes no tienen condición migratoria o no son elegibles para un beneficio. Aunque el acceso a los beneficios es limitado para quienes no son ciudadanos, no es necesario ser ciudadano estadounidense a fin de ser elegible para los beneficios públicos. Hay muchos beneficios disponibles para personas en diferentes condiciones migratorias y algunos están disponibles para todos los residentes de Massachusetts e independientemente de la condición migratoria. Según la regla de la carga pública actual, los únicos beneficios de inmigración que pueden afectar su solicitud para el permiso de residencia son los que haya recibido a expensas del Estado en concepto de asistencia general en efectivo o cuidados de larga duración en residencias de ancianos. No hay consecuencias de inmigración al solicitar o recibir otro tipo de beneficios. Tampoco existen consecuencias si otros miembros de la familia reciben beneficios públicos. Es posible que esta regla cambie en el próximo gobierno, pero aún no cambió nada. Por último, algo importante, nuestros organismos estatales de beneficios y proveedores de atención médica en Massachusetts no informan su condición migratoria a ICE. La carga pública es parte de la prueba que usa el Departamento de Inmigración para determinar si puede permitir que alguien ingrese a Estados Unidos. Recuerde que muchos inmigrantes no tienen que preocuparse por la regla de la carga pública. La regla solo se aplica a algunas personas que solicitan un permiso de residencia o visado para Estados Unidos y por lo general solo supone un problema para las personas que solicitan un permiso de residencia a través de un familiar. Los ciudadanos estadounidenses o las personas que ya tienen un permiso de residencia no están sujetos a la regla de la carga pública. Las personas que tienen o solicitan un estatus humanitario, como el estatus de refugiado o asilo, o visados WABA, UIT, y el estatus especial de inmigrantes juvenil, tampoco están sujetos a la regla de la carga pública. Tampoco existe una prueba de carga pública al solicitar la acción diferida para los llegados en la infancia.
el estatus de protección temporal o la libertad condicional. En virtud de la regla actual de la carga pública, el gobierno solo analiza si el solicitante de un permiso de residencia recibió asistencia general en efectivo, como la asistencia transitoria para familias con hijos dependientes, Traditional Aid to Families with Dependent Children, TAFDC, o seguridad de ingresos suplementario, Supplemental Security Income, SSI, o ciudadanos de larga duración, o cuidados de larga duración en un entorno institucional, como una residencia de ancianos a expensas del gobierno. El Departamento de Inmigración no tiene en cuenta el resto de los beneficios, como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y otros beneficios de atención médica. Debido a que muchos beneficios no están disponibles para personas que aún no tienen su permiso de residencia, en la práctica la mayoría de las personas que solicitan un permiso de residencia y están sujetas a la regla de la carga pública no serán elegibles para recibir estos beneficios. Entonces, recuerde que la mayoría de los beneficios no se tienen en cuenta en absoluto en virtud de la regla actual de la carga pública. Estos beneficios nunca afectarán su condición migratoria conforme a la regla actual. Incluye todos los programas de atención médica que no sean cuidados de larga duración en residencias de ancianos, todos los programas para la vivienda, todos los programas de alimentos, todos los beneficios en efectivo percibidos, como el desempleo y las pensiones y muchos otros tipos de beneficios. El enlace aquí los lleva a una larga lista de beneficios seguros, es decir, beneficios que no tendrán consecuencias migratorias en virtud de la regla actual. ¿Podría cambiar la normativa? La regla actual se incluyó en nuestras reglamentaciones federales, se impugnó ante los tribunales y prevaleció. Aunque es posible que el gobierno de Trump intente cambiar la regla para dificultar que los inmigrantes que utilizaron beneficios públicos puedan optar a un permiso de residencia, ningún cambio entraría en vigencia de forma inmediata, al igual que otros cambios en la ley y la política de inmigración que podrían tener un impacto negativo en nuestras comunidades de inmigrantes. Cualquier cambio en la regla actual de carga pública se impugnaría en los tribunales. Finalmente, tengan en cuenta que, aunque el gobierno de Trump había cambiado la regla antes, solo a un pequeño número de personas se les negó el permiso de residencia debido al uso de beneficios públicos. Conozca sus derechos. ¿Dónde obtener ayuda legal? Lo último que quiero compartir es información sobre quién está calificado para brindarles asesoría legal en caso de inmigración. Solo los abogados con una licencia legal válida y las personas que el gobierno federal haya reconocido como representantes acreditados pueden brindarle asesoría legal. Un representante acreditado es una persona que trabaja para una organización sin fines de lucro y que recibió una capacitación y un permiso especial del gobierno de Estados Unidos para brindar asesoría legal, aunque no sea abogado. Siempre tienen la opción de confirmar si alguien es abogado o representante acreditado. Pueden verificar la licencia de un abogado en el estado donde tiene licencia. Los abogados con licencia en Massachusetts deben registrarse en el Consejo de Supervisores de Abogados. Pueden visitar masbbo.org y buscar al abogado por su nombre para confirmar que tenga licencia. Pueden confirmar si una persona es un representante acreditado buscándolo en la lista de representantes acreditados del Departamento de Justicia. Otras personas que no son abogados ni representantes acreditados
como notarios públicos o notarios y personas que ayudan con la interpretación o la preparación de impuestos, no están autorizados a brindarles asesoría legal. Si fueron víctimas de fraude por parte de alguien que afirmaba que tenía autorización para brindarles asesoría legal cuando no era así, pueden presentar una denuncia. Esto ayudará a proteger a otras personas y también puede ayudar a abordar su situación. Pueden presentar una denuncia a la oficina del fiscal general de Massachusetts por teléfono o en línea. Si tiene una queja sobre un abogado, puede presentarla ante el Consejo de Supervisores de Abogados de Massachusetts. Si tiene un caso en la Corte de Inmigración, también hay un número de teléfono y un correo electrónico para denunciar el fraude. Entonces, ¿a quién pueden acudir para obtener asesoría legal de inmigración que sea confiable? Existe una serie de organizaciones sin fines de lucro en Massachusetts que brindan asesoría legal gratuita o de bajo costo. Pueden utilizar el directorio disponible en masslrf.org para ubicar las organizaciones que ofrecen estos servicios en su área. Se les harán algunas preguntas de selección y luego se les facilitará una lista de organizaciones en su área. Luego, llamen a las organizaciones para tratar de programar una consulta. Si tienen un caso en la Corte de Inmigración, esta también les facilitará una lista de servicios legales. Si ustedes son residentes en Boston, la ciudad de Boston ofrece consultas gratuitas 2 veces al mes. Deben llamar para coordinar una cita. Finalmente, si se marchan de Massachusetts o están tratando de encontrar recursos para amigos o familiares en otro estado, también hay un directorio nacional de proveedores de servicios legales de inmigración. Sabemos que parece que hay muchas preguntas que no pueden controlar, pero hay medidas que pueden tomar para mantenerse a ustedes y a sus familias a salvo. Esperemos que esta presentación les haya brindado algunos de estos recursos. También hay más recursos como un folleto de una página en el que se explican sus derechos disponibles. Si desea obtener este folleto, escanee el código QR de esta página. Muchas gracias.